empezamos a deslizar hacia el tema de la apostasía personal, de negar nuestra fe. ¿Sí? La palabra apostasía significa cortar la relación salvadora nuestra con Cristo. ¿Sí? ¿Y cuáles son los pasos? ¿Sí? Uno simplemente no se vuelve un apóstata, uno se va deslizando lentamente hacia la apostasía. ¿Y cuáles son los pasos? La incredulidad, dejar de tomar en serio la palabra de Dios, dejar de creerle a Dios, dejar de tomar en serio las amonestaciones que tenemos en la palabra de Dios, ¿sí? Cuando la realidad, ese es uno de los pasos. El otro paso que nos lleva a la apostasía es dejar que las realidades del mundo sean mayores que las realidades del reino de Dios. Dejar que quizás el pecado que está en el mundo sea mucho más agradable que vivir en santidad en el reino de Dios. Otro de los pasos es que mediante el engaño del pecado, mediante que nosotros vamos pecando y no nos vamos arrepintiendo, ¿sí? Cada vez nos hacemos más tolerantes al pecado. Antes para nosotros era pecado mentir y ahora, bueno, es pecado mentir según la ocasión. Ya vamos buscando una excusa para poder mentir y nos vamos volviendo más tolerantes. Y justamente cuando más tolerantes nos volvemos, nuestro corazón empieza a endurecerse y empezamos a rechazar el plan de Dios a nuestra vida. Finalmente entristecemos al Espíritu Santo y nuestra vida se aparta de Dios, nuestra vida entra en lo que conocemos por apostasía personal. El Salmo 51:11, Salmo del rey David, David le decía: Señor, yo sé que he pecado, Señor, sé que he hecho cosas terribles en tu presencia, y dice, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso era un corazón arrepentido, ese era un corazón que no se estaba deslizando hacia la apostasía. Nosotros tenemos que entender que el Señor quiere perdonarnos cada vez que pecamos. Te invito a que busquemos, ¿sí?, en el libro de Hebreos, capítulo 2. Verso 1 al 3. Hebreos capítulo 2, 1 al 3 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El Señor no quiere que nosotros dejemos de lado su palabra, no quiere que dejemos de lado sus amonestaciones, sus consejos para que nos vaya bien. Muchas veces tomamos los consejos de Dios como algo que va a quedar en el pasado, pero no, el consejo de Dios es actual, el consejo de Dios es algo vivo, el consejo de Dios es algo que está activo, que no es pasivo, que debemos tomarlo en nuestras vidas para obtener victoria, ¿sí? Y los que verdaderamente se preocupan, ¿sí?, por su estado espiritual, no debemos olvidar allí en Juan capítulo 21, alrededor del versículo 15, cuando Jesús se encuentra con Pedro después de que Pedro le había negado. 3 veces le negó Pedro al Señor Jesús, y el Señor Jesús en este momento 3 veces también le pregunta a Pedro: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Por cada una vez que Pedro le negó a Jesús, Jesús le preguntó si le amaba. Realmente el Señor quiere que nuestras vidas devocionales estén justamente marcadas por esta relación de amor con Él. De saber que si nos equivocamos, que si pecamos, que si nos deslizamos, su mano está extendida para tomarnos y perdonarnos. Pero no debemos olvidar nuestra lucha contra la tentación, no debemos olvidar nuestra lucha contra el pecado, porque de esta manera vamos a obtener victoria. Y acá vamos a ir terminando esta parte del video, de la clase, y yo te voy a dejar una pregunta para que puedan quizás discutirla en clase antes de seguir después con la otra parte de la clase, es que puedan buscar allí en el libro de Génesis y ver por qué Eva no obedeció a Dios.
¿Por qué cambió las palabras? Fíjense, por favor, qué es lo que había dicho Dios y qué es lo que dice Eva. Y vamos a ver si ustedes pueden allí tener una charla entre ustedes y debatir un poquito por qué Eva no obedeció, por qué Eva se equivocó, por qué le erró de esa manera. Y después en el otro video vamos a tener una respuesta acerca de esto. Así que bueno, acá nos quedamos y tengan un recreo y tengan un espacio. Hasta pronto. De nuevo estamos con nuestro módulo de principios de vida cristiana. Vamos a empezar la segunda parte que tiene que ver con la vida familiar, pero habíamos dejado una duda, habíamos dejado instalada una pregunta que tenía que ver con por qué Eva cambió la palabra que Dios le había dado, por qué Eva desobedeció. Y yo te invito, no sé cuáles habrán sido las conclusiones que sacaron allí como grupo, pero te invito a que podamos leer la Biblia y poquito, quizás lo hayan encontrado, si no ahora yo los ayudo un poquito. Vamos a ver allí en Génesis, capítulo 2, ¿sí? En el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 16, nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y el versículo 18 nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué nos muestra este capítulo? ¿Qué nos muestra estos versículos? Que Eva no había sido creada aún cuando Dios le dio la orden a Adán. Cuando Dios le dio a Adán la orden de no comer, cuando a él le dio la consigna de no tocar, de no comer ese árbol, Eva todavía no había sido creada. Y probablemente lo que pasó con Eva cuando fue creada es, quizás nos atrevemos a decir, que Adán no pudo transmitirle fielmente cuál había sido el mensaje de Dios para ellos, ¿sí? No le vamos a echar la culpa a Adán, no le vamos a echar la culpa a Eva, quizás podemos hablar hoy de un mensaje mal dado y la importancia que tiene para nosotros cuando recibimos un mensaje de la palabra de Dios y recibimos luz a través de la palabra de Dios, de darlo lo más fielmente posible para que otro no sea tentado por el diablo y caiga en sus sucias tretas, ¿sí? Espero que puedas compartir conmigo esta conclusión. No vamos a hacer una doctrina de esto, pero sí es una conclusión, es algo que podemos investigar en la palabra de Dios. Y hoy como estudiantes que son ustedes del seminario, como alumnos que son de IPSA, en este día puedan empezar a hacerle preguntas a la Biblia, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? ¿Por qué realmente pasó esta situación? Si se pudo haber evitado o no. Y empezar también allí a investigar en la Biblia y a encontrar las respuestas que la Biblia tiene para nuestras vidas. Pero bueno, volquémonos ahora de lleno a lo que es lo que nos reúne en este momento, que es la segunda parte de los principios de vida cristiana, que tiene que ver con la vida familiar, ¿sí? Hemos trabajado, hemos entendido lo que es nuestra vida devocional, lo que es nuestra lucha contra el pecado, lo que es nuestra lucha contra las tentaciones, pero no somos simplemente personas que luchamos contra el pecado o personas que simplemente estamos llenas de tentaciones, sino que hay otras cosas que nos pasan en la vida, como es tener nuestra familia. Quizás vos seas esposo, seas esposa, o seguramente sos hijo de alguien, seguramente estuviste inserto o estás inserto en una familia donde tenés una función, como cónyuge o como padre o como hijo, ¿sí? Pero seguramente vos tenés en tu familia una función. Y esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que empezar a ver, ¿sí? La familia es el primer proyecto de Dios para el hombre. La familia está creada por Dios. La familia no es algo que se le ocurrió a algún hombre, algo que lo inventó alguien. Esto fue algo finamente planeado por Dios, ¿sí? Volvemos allí al libro de Génesis, capítulo 2, que estábamos leyendo recién, pero vamos a leer otros versículos. Vamos a leer
del 21, capítulo 2, verso 21 al 24. Y vamos a ver cómo Dios, en su inmensa sabiduría, planeó que vos, que yo, que nuestros padres, que nuestros abuelos, que todos nuestros antepasados pudiésemos vivir y conformar una familia, ¿sí? Y dice el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el proyecto que Dios tuvo para Adán y Eva. Este fue el proyecto que Dios ha determinado desde antes de la creación del mundo para el hombre, para la mujer, hacerlos habitar en familia. Creo que Dios ha respaldado a la familia siempre, y la familia es la base de toda sociedad. Si nosotros hemos estado y tenido la oportunidad de estudiar, de estar en un colegio secular, nos han enseñado que la familia es la célula indivisible de la sociedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una célula que no se puede dividir, que es algo que si se rompe, la misma sociedad deja de existir, porque la sociedad está basada en familias, está basada en los roles que cada uno de nosotros tenemos en nuestra familia, ¿sí? Y de tal manera Dios ha respaldado a esta sociedad que Él mismo, ante la necesidad de redimir al mundo, ha encontrado también una función de familia en su relación con Cristo, llamándose Él Padre y llamándolo a Cristo su Hijo. El mismo Dios, haciéndose hombre, decidió tomar para sí la forma de una familia, de Dios Padre y de Dios Hijo, y de entregarse a sí mismo, de entregar a ese Hijo a una familia para que lo criara, a una familia para que lo formara, a una familia conformada por un hombre, conformada por una mujer, donde Dios había confiado en ellos la formación de Cristo, ¿sí? Como hombre, del mismo Dios hecho hombre, puesto allí en una familia. Dios Padre y Dios Hijo inserto, ¿sí? Allí en la familia de María y de José. Y analicemos, tenemos que analizar lo que la palabra de Dios nos dice a raíz de la familia, a raíz de la función que cada integrante de la familia debe desarrollar. Y pensaba en estos tiempos tan modernos en los que estamos viviendo, en este video está siendo grabado en el año 2011, no sé en qué año lo estarás viendo, pero en nuestro país, en Argentina, a principios de este año se ha redactado una ley y aprobado una ley y legislado una ley acerca de algo que se llama el matrimonio igualitario, el cual permite a dos personas del mismo sexo conformar un matrimonio. Y no es esto lo que la palabra de Dios nos habla. No es esto lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios, como leíamos recién, decía que había sido llamada varona porque del varón había sido tomada, y que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Ese es el proyecto de Dios para la familia, no es ningún otro. No es ningún otro proyecto que nuestra modernidad, plagada de ideas diabólicas, quieran hacernos creer que tenemos que ser amplios, ¿sí? Como alguien dice, con las mentes abiertas, para aceptar que dos personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio. No lo podemos evitar, no podemos dejar de convivir con personas que toman esta decisión. Sí amamos a la persona,
porque Dios ama a la persona, no amamos ni estamos de acuerdo con el pecado que tiene la persona, sino que tenemos que decirle que la vida que han elegido llevar no tiene que ver con lo que Dios ha instalado y ha instruido en su palabra. Pero bueno, luego de esta pequeña aclaración, si vamos a ver un poquito en la Biblia, allí vos tenés varios pasajes, si vamos a ir leyendo uno de cada uno según la función que toquemos, y vamos a ver primero los cónyuges. ¿Qué pasa con los cónyuges? ¿Qué pasa allí cuando ha llegado a nuestra vida la media naranja o el medio limón a nuestras vidas? ¿Qué pasa allí cuando ha llegado ese amor, ha llegado esa persona que ha conquistado nuestro corazón, que ha enamorado todo lo que somos y nos ha enamorado todo lo que son, todo lo que es él o lo que es ella? ¿Qué pasa cuando esas vidas comienzan, ¿sí?, una aventura de vivir juntos, casándose en la presencia de Dios, ese varón, esa mujer, que deciden unir su vida al matrimonio? Y vamos a leer en el libro de Efesios, ¿sí?, capítulo 5, allí nuevamente Pablo, sabiamente, seguramente esposo habrá sido en algún momento, eso en algún momento cuando estemos en la presencia de Dios vamos a saber qué pasó con Pablo, si era casado, si era viudo, si era soltero, tantas cosas que se dicen alrededor de Pablo, si estaba casado o no estaba casado, pero si nosotros vemos los consejos que él da para la familia, creo que podemos concluir que es un hombre que ha sido formado y seguramente criado en una buena familia. Y vemos allí en Efesios capítulo 5, sé que ya lo encontraste, y vamos a ver dos versículos claves que tienen que ver con los cónyuges, ¿sí?, que tienen que ver con los cónyuges en su relación entre ellos, ¿sí? El versículo 21 primero dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Le pide a los cónyuges que se sometan los unos al otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente nosotros podemos en este momento decir, bueno, Dios ha creado nuestras vidas, Dios nos ha puesto juntos seguramente a un hombre y a otro y a otra mujer, para que en el temor de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que Dios quiere para nosotros, nos ha puesto en este momento a someternos unos a otros, a someter nuestra voluntad al esposo o nuestra voluntad a la esposa. Después vamos a verlo un poquito más en profundidad. Y el versículo 33 nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Sí? Acá tenemos dos claves fundamentales que tienen que ver con los cónyuges, de poder someterse, de poder amar, de poder respetar. Esto tiene que ver con nuestra vida familiar. Es aquí donde empieza la familia, en el amor de una pareja, en el amor de un hombre, en el amor de una mujer, que tiene que ser signado y guiado plenamente por la palabra de Dios, para llegar a buen éxito, para tener una vida cristiana conforme a lo que Dios quiere, una vida cristiana en integridad, ¿sí? Y vamos a ver ahora un poquito cuáles son los deberes que tenemos cada uno específicamente. Vamos a ver los esposos, ¿sí? No sé cuántos varones habrá en el auditorio, no sé cuántos varones habrá en esta clase, pero varón, si estás en esta clase y sos esposo, la palabra de Dios tiene algo para decirte. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, ¿sí? Como decíamos antes, vamos a usar nuestras Biblias, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 3, ¿sí? Buscalo allí. Primera de Pedro, capítulo 3. Y el versículo 7 nos dice, ¿sí? Compartilo allí. Te voy a invitar, yo lo voy a leer lentamente para que ustedes puedan leerlo juntamente conmigo, ¿sí? Cuando yo empiezo, ustedes me siguen y lo vamos compartiendo en esta clase de video, ¿sí? Nos dice así, Primera de Pedro, capítulo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué sorpresa nos llevamos cuando leemos que si un esposo no trata bien a su señora, no trata bien a su esposa, sus oraciones van a tener estorbo? El Señor da mandamiento de cómo un marido debe tratar a una esposa para que su oración no tenga estorbo. Hace muchos años atrás alguien me decía, yo le decía en broma, él hacía algunas bromas acerca de su esposa y como que la despreciaba, pero era todo un momento de broma, no era algo serio que hacía este hermano. Yo le decía, bueno, pero la tenés que tratar como a vaso más frágil. Y él me respondía, lo que pasa es que ella es de plástico. Es un vaso, pero es un vaso de plástico y no se rompe así nomás. Y hermanos, esposos que están hoy aquí escuchando, que no piensen que sus esposas son de plástico, no piensen que sus señoras son tan fuertes, sino que piensen que son vasos frágiles, que hay que tratar con amor, que debemos, sí, lo digo como esposa, ser tratadas con amor, debemos ser tratadas con paciencia, con contención. Y dice acá la Biblia, leíamos recién, porque somos coherederos, hombre y mujer, de la gracia de Dios, ¿sí? Tanto el hombre va a ir al cielo como la mujer va a ir al cielo. Tanto el esposo es un siervo de Dios como la esposa es una sierva de Dios. Y Dios quiere que sus siervos sean bien tratados, tanto el uno como el otro. Así que esposos, a tratar bien a las esposas para que las oraciones no tengan estorbos. Allí tenés más versículos en los apuntes acerca de cuáles son las funciones que deben compartir los esposos, los varones, así que después en clase seguramente pueden ir compartiéndolo. Te decíamos hace un momento o en la otra parte que vamos a ir leyendo un versículo de cada cosa para no tener tampoco tanto tiempo en esto. Y atención mujeres, porque las esposas también tenemos funciones dentro del matrimonio. ¿Sí? Las esposas no simplemente nos toca lavar, planchar, ordenar y cuidar a los chicos, sino que también tenemos funciones con nuestros esposos, tenemos funciones con ese hombre, ¿sí? Que alguna vez nos enamoró, que alguna vez nos pareció el príncipe que venía en el caballo blanco. Hoy sigue siendo un príncipe, o sigue siendo ya un rey, porque sigue siendo el que está allí en el trono de nuestro hogar. Pero vamos a ver cuáles son las funciones que tenemos nosotras como esposas. Y vamos a volver al libro de Efesios, ¿sí? Allí me gusta mucho la sabiduría de Pablo en este sentido, porque aún él siendo hombre podía darle un consejo a la mujer cómo debía ser como esposa. ¿Sí? Dios lo usó también a Pablo para dejarnos bien claro cuál es la función que Él quiere que nosotras, como mujeres, tengamos dentro de nuestra familia. Y dice así el verso 22, ¿sí? Vamos a ir leyendo hasta el verso 24, nos dice, mujeres, a nosotras, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.